Liderazgo Comercial, episodio 1276. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Ya sabes que tienes episodios de lunes a viernes. Y hoy es lunes. ¿Y qué pasa los lunes? Que tenemos la sección EDN, Escuela para Dueños de Negocios, que grabamos, emitimos y producimos mi compi, socio y amigo Pedro Valladolid y yo. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Me estaba terminando de apuntar ya por tercera. He comprado 3 veces el audiocurso. A mí es que me pone, porque además creo que lo podemos regalar, ¿eh? Entonces yo lo compro para regalarlo. Creo que es un buen regalo de Navidad también para algunos de los amigos que puedan tener esa capacidad. Entonces aquí estoy, que he comprado ya 3 para regalar. Así me gusta. Así me gusta que compres el audiocurso EDN, que ya sabéis que seguimos con él, que lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo realmente, es grabar de nuevo 42 episodios que ya publicamos aquí en esta sección, pero ahora le hemos dado un orden. Hemos ido a la esencia, al grano, le hemos quitado toda la paja que pueden tener estos audiocursos de los lunes y lo hemos ordenado en 14 grupos de 3 episodios cada uno para que lo escuches seguido, en orden, con una estructura y te ayude a dar un salto en tu negocio. ¿Dónde pueden comprar el audiocurso, Pedro? Pues www.liderazgocomercial.com. Entras ahí y verás toda la estructura, los temas en los que hemos dividido cada una de las partes y los capítulos que forman parte de cada tema. Entonces, bueno, pues te va a ayudar además, fíjate, ya no solo para escucharlo seguido y ordenado, sino para que si en algún momento te surge una duda, te surge algo que digas, ¿y por dónde actúo? ¿Cómo actúo? Pues como tendrás el listado, dirás, a ver qué pensaban Santiago y Pedro sobre este tema, y te lo escuchas en un breve podcast, donde además vas a tener, ojo, durante este mes, herramientas que no tendrán los que empiecen en enero. Es decir, además tendrás documentos y herramientas de apoyo para poder poner en práctica lo que necesites de lo que te hayamos contado. Es importante, ojo, tener herramientas. A nosotros nos ha costado crearlas mucho tiempo, irlas desarrollando, irlas perfeccionando, y te las ponemos a tu disposición para que empieces a utilizarlas ya. Tiene un valor añadido importante. ¿Y por qué me resulta que si lo compro en diciembre me lo dais y si lo compro en enero no? Pues mira, te voy a ser muy sincero, porque ahora lo estás comprando en preventa, lo estamos grabando en este momento y queremos agradeceroslo. Y al que venga después, cuando ya esté todo hecho, pues ya está todo hecho y compras el audiocurso, los episodios, sin más. Ahora, los que hayáis confiado en nosotros y confiéis en nosotros de manera previa, hoy queremos recompensaros con este detalle. Como dice Pedro, son documentos con los que trabajamos nosotros, que hemos desarrollado, que damos a nuestros clientes de mentoría individual de pago, que indudablemente cuesta muchísimo más que lo que puede ser un audiocurso, os los facilitamos por haber confiado en nosotros. Por eso lo realizamos. Y el que venga en enero tiene lo prometido, el audiocurso, las 42 clases y las que vengan después, porque seguramente, a petición vuestra, grabemos algunas otras clases adicionales y las meteremos en el audiocurso. ¿Y qué haremos? Ir subiendo el precio, pero el que haya pagado, eso ya lo tiene para siempre. Y lo tendrá allí, excepto lo que puedan ser en algún momento determinado servicios individuales que podemos ofrecer, que será otra historia. Pero lo que es la parte del audiocurso, ahí estará. Correcto. Bueno, pues estábamos hablando de la empresa y estábamos hablando de socios, ¿verdad? El lunes pasado, y hablábamos de, jolines, que vas a romper, qué cenizos, ¿no? Qué mal agüero, que te vas a separar, no te cases, que te vas a separar, ¿no? Era más o menos como acabamos la semana. Pero bueno, es que está claro, las empresas tienen un ciclo. Las empresas se fundan, se desarrollan, crecen algunas y se acaban separando. Los socios, las empresas quizás puedan pervivir. Hay empresas, algunas, muy poquitas, que llevan 100 años y lógicamente no está su fundador. Pero claro, en el momento que su fundador sale o sus fundadores salen, ya hay una ruptura. ¿Por qué? Porque resulta que entran la segunda generación o realmente transfieren la propiedad. De algún modo la están transfiriendo, con lo cual hay una ruptura. Por eso decimos que va a haber una ruptura, siempre. Siempre. ¿Y por qué
¿Por qué se rompen las empresas? Además de, por supuesto, por la transferencia de acciones, ¿por qué se rompen las empresas? Por eso vamos a hacer primero ese pequeño ejercicio de futurología, que lo tenéis en el libro negro del emprendedor de Fernando Trias de Bes, que nos habla de los motivos universales de rupturas. El primero es desavenencia entre los socios. Claro, la más habitual es quién aporta más. Pero claro, todos al principio estamos con muy buenas intenciones, queremos aportar mucho, pero luego no me digas por qué, siempre pensamos que yo aporto más que el de al lado, que yo me comprometo más que el de al lado. Y el de al lado, curiosamente, piensa lo mismo que yo. ¿Tienes Sí. alguna experiencia, Pedro? Sí, es que podríamos hacer una lista sobre eso importante, ¿no? Y es verdad, siempre pensamos que lo nuestro tiene mucho más valor que lo que hace nuestro vecino o nuestro compañero, ¿no? Y que bueno, que al final lo suyo está bien, pero que tampoco es para tanto. Entonces, esa diferencia de valoración y de perspectiva, pues evidentemente empieza a crear desavenencias porque todos pensamos que somos los que más aportamos, somos más sacrificados y que al final pues todo esto hay una descompensación. Algo que también nos ha pasado a nosotros en algún momento con otras personas a nivel individual, ¿verdad, Santiago? Y Sí. también tenemos algunas experiencias incluso comunes, ¿no? Con personas cercanas en algún momento. Entonces, bueno, pues todo eso, ¿a dónde nos lleva? Pues que uno empieza a calcular y dice, a ver, si yo estoy aportando más dinero, pero luego al final repartimos todos lo mismo. Si yo vendo más, es más importante lo que yo vendo que lo que el otro produce. Y entonces ya luego puede venir además bueno, pues el pepito grillo, ¿no? De quizá pues la pareja o el entorno cercano. Claro, es que estás tú trabajando y está no sé qué. Y entonces todo eso puede ser un motivo de desavenencia que suele ser el principal. Y además, se os lo dan los momentos malos. Yo recuerdo hace 13 o 14 años, comencé con una empresa con la que bueno, siguen siendo clientes míos. Y yo comencé con ellos porque ellos llevaban 12, 14 años con la empresa, les había ido bien, cada uno eran 4 socios, cada uno llevaba un área, la empresa funcionaba, ganaba dinero, tenían sus sueldos y repartían dividendos a final de año. ¿Y qué sucedió en el año 2008, 2009, 2010? Que dejaron de repartir dividendos. Ya no llegaba. E incluso había problemas para que todos cobraran. Y ahí ya fue cuando, como cuenta Pedro, llegaron los diagomas, y cada uno tenía su reino de taifas. Bueno, de ahí intervine yo para ayudar a poner un poco orden allí y que navegaran conjuntamente, y repito que siguen siendo mis clientes, ¿no? Con lo cual seguimos con ello. Pero eso sucede en los malos momentos. No en los buenos. En los buenos muchas veces miras para otro lado. Da igual, mira, no quiero complicaciones. Esto funciona, tengo mis sueldos y dividendos, pues ya está. Pues no me peleo. Con lo cual, ojo, ¿qué sucederá? Sí, sí, La sí, segunda sí. fuente de conflictos suele tener que ver con la eficiencia, con la eficacia, porque no estamos de acuerdo con lo que hace, pensamos que tarda mucho, o que lo hace muy rápido, o que no hace el análisis suficiente, que se podría hacer de otro modo, que se podría obtener más, por supuesto, del departamento del de al lado, porque el mío ya aporta lo suficiente. Aquí hay una ley universal e inmutable, es que nadie trabaja mejor que nosotros. Y aquí yo suelo decir que, claro, que las personas nos pensamos las medidas de las cosas. Es decir, la gente está gorda o delgada en función de si está más fuerte o menos fuerte que yo. Y nosotros en la carretera vamos a la velocidad adecuada que exigen las condiciones de la vía. Porque si alguien va más lento, cuando la adelantamos dice, ¡es que vas pisando huevos! Y si alguien nos pasa, ¡ah, dónde va ese que se va a matar! ¡Tumbao! Eso es. Y funcionamos así, y en los negocios también. Sí, sin duda. Luego hay otro motivo de desavenencias que es el estilo profesional, ¿no? Puede ser, pues eso, si toca invertir, no invertir en decorar o en dar imagen de nuestra oficina o nuestro despacho, en el estilo en que creemos que tenemos que atender a nuestros clientes, en cómo tenemos que tratarles, en que si tenemos que ir vestidos de una u otra manera porque queremos transmitir esa imagen y que para algunos es una tontería, para otro no lo es, y esas apariencias, que son ese síntoma, ¿no?, de los logros y los fracasos, pues nos gusta transmitirlo a nuestro estilo, a nuestra forma, y resulta
que pues a lo mejor nuestro socio, compañero de equipo, pues no lo ve del mismo modo y considera que invertir en imagen pues no es importante, que acudir a una reunión empresarial pues vestido en chándal, pues esto dice, coño, pues mira, parezco un héroe romano. No, un heroinómano. Eso no, es que no es lo mismo. Entonces, son ese tipo de cosas que empiezan a crear desavenencias porque cada uno tiene un estilo diferente en cuanto a lo que quiere transmitir. Y bueno, pues suele ser otro que aporta conflictos. Otro que aporta conflictos son las desconfianzas. Y eso pasa sobre todo cuando hay profesionales, ¿no? En la empresa. ¿No estará desviando el trabajo sin que yo me entere? ¿Y por qué hoy no ha venido a trabajar? ¿Por qué no me comentó nada de aquella conversación que tuvo con no sé quién? Oye, ¿y esta transferencia? ¿Por qué la ha realizado? ¿No? Todas esas cosas que nos pueden suceder y nos suceden también, al final acaban creando unas discordancias y discrepancias importantes. Pero claro, una de las ventajas, si quieres, de tener tu propia empresa, de ser socio de una, es que tienes una cierta libertad de horario y de actividad. Y si un día no te apetece ir a trabajar, no vas. Porque no te preocupes que eso ya lo vas a recuperar el fin de semana o cuando haga falta que lo vas a recuperar. Con lo cual, bueno, pues cuando estás por tu cuenta, tú decides dentro de unos ciertos órdenes tu horario. Entonces igual tu socio no le gusta tanto, porque él no mira cuando se va a esas tardes a jugar a golf, pero sí mira el día que tú no apareces. Correcto. Correcto. Y la última es el devenir, ¿no? Digamos, ley de vida, que algo de lo que ya hemos hablado al inicio. Es decir, podemos estar de acuerdo en todo hoy, pero dentro de 5 años cambian nuestras circunstancias y uno quiere trabajar a tope, crecer y ganar dinero, pero el otro dice, no, oye, pues yo vamos a ir tirando y a mí me gusta disfrutar de la vida y tener un equilibrio personal y profesional. Puede haber otro que haya visto a gente, haya conocido a gente nueva en un congreso y quiera emprender otro proyecto y una nueva asociación y nosotros pues no queremos saber nada de esa asociación y de esos objetivos y entonces, bueno, pues al final no son malas intenciones, sino que cada uno ha ido cambiando su ambición, su sistema de vida y, bueno, pues al final te cambia la orientación. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando empiezas a querer hacer cosas distintas, para evitar el conflicto, empiezas a ocultarlo, ¿eh? No por engaño, sino por no discutir, por no defraudar a los socios, tal. ¿Y qué ocurre? Que hacemos el problema más gordo, porque entonces entra ya la parte de decir, me estás ocultando, me estás engañando y es peor todavía. Entonces, todo esto, lo mejor que podemos hacer para evitarlo es pactar al principio cómo, en caso de que se produzcan estas desavenencias, debemos de separarnos. ¿Por qué? Pues porque es mejor hacerlo y pactar qué va a pasar si nos peleamos cuando somos amigos, que intentarlo cuando ya han surgido los problemas. Cuando somos amigos lo vamos a tener muy sencillo hacer ese pacto de socios. Después va a ser complicado, nos puede paralizar y quitarnos muchas noches en vela y sin dormir. Yo, además, puedo contar aquí una anécdota, algo que no lo dice, o no lo dice tan claramente Fernando Teras de Bes, es las parejas. Las parejas pueden crear conflictos muy importantes. Hace años me contrató una empresa para que les echara una mano para poner de acuerdo a los socios. La conversación por teléfono, porque yo tenía que desplazarme, tenía que viajar, la conversación por teléfono fue que, bueno, es que yo quiero que mi empresa crezca y mi socio no quiere que la empresa crezca. Tenían una serie de clínicas y entonces lo que estaban... Uno decía que ya con las 2 o 3 que tenían en el entorno le valía y el otro quería más clínicas, el socio no quería y habían llegado a un acuerdo que con otra marca había abierto en otras provincias otras clínicas uno de los socios. Pero al parecer empezaba a haber discrepancias y me llamaron a ver si podía hacer un proceso con ellos para ayudarles. Entonces yo me desplacé y estuve toda una jornada con ellos viendo las cosas y después me costó, bueno, creo que eso lo saqué después de la comida, después de comer con ellos, después toda la mañana hablando y hablando con el equipo, ya al final acabé sabiendo cuál era el origen fundamental de la discrepancia. El origen fundamental de la discrepancia era que las mujeres de los dos trabajaban allí. Y llevaban desde el principio, desde el origen, habían trabajado allí. Y hacía como un año, en una discusión de estas de ampliar, no ampliar, las mujeres físicamente se habían pegado. Se habían pegado en las ¡Ostras! dependencias. Sí, ¿eh?
habían despedido a las dos, estaban las dos fuera y desde entonces ya aquello era un desastre. Ellos dos eran amigos porque es que eran amigos desde la facultad y tenían ya cerca de los 50. Y habían montado el negocio juntos. Y el problema había sido eso, que las mujeres se habían pegado físicamente en las dependencias. Entonces, bueno, pues a veces esto es algo, no sea habitual, bueno, no sé si es habitual o no, pero recuerdo que me sucedió y que me costó sacárselo, ¿eh? Sí, sí, no, y además es muy gordo porque fíjate cuando ya se pierden el respeto a esos niveles y además no sé si tendrían trabajadores o no, pero que puedan percibir ese tipo de cosas. Yo lo he No, vivido no, como recientemente. en la clínica en la que estábamos, no me Ujú. acuerdo si tenían 18 o 20 trabajadores. Pues imagínate. Ellos no se atrevieron a separar a sus mujeres. Ujú. Los separaron trabajadores. Correcto. Trabajadoras, en este caso, las separaron a las mujeres. Que había en aquel momento en la clínica, creo que 10. Fíjate. Sí, yo he vivido no a nivel físico, pero sí, además entre hermanos, hermanas en este caso, pero discusiones allí a voz en grito, llamándose barbaridades y todos los insultos y todas las burradas que te puedas decir, pero además lo habitual día tras día. Y entonces llegaba una y luego lo pagaban con el que tenían más cerca diciéndole, te he dicho que hagas no sé qué, y luego llegaba el otro, ¿y por qué te has puesto eso? Porque me lo ha dicho tu hermana, pues haz lo otro. Y al final pues ya te puedes imaginar cómo podía terminar una empresa donde las socias hermanas trabajaban así, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son errores muy, muy serios que a veces dice, ¿con la familia? Pues tampoco, tampoco. Mejor tener las cosas claras y pactar previamente cómo van a ir las cosas, ¿no? Y qué va a pasar en cada una de esas fases. Y hay 4 o 5 cosas que tendríamos que pactar previamente, ¿verdad, Santiago? La primera es cómo vamos a separarnos. Vamos a suponer que nos vamos a separar y cómo nos vamos a separar. Porque si lo tenemos claro de antemano, hay un pacto de socios. Está puesto los estatutos de constitución de la sociedad, todo se simplifica. Hay ciertos aspectos que son difíciles. Por ejemplo, cuando la persona trabaja, aporta, además de capital, aporta trabajo, hay que tener en cuenta que lo que son las participaciones en una sociedad limitada, o acciones, si es una sociedad anónima es más sencillo, pero en una sociedad limitada que hay participaciones, las participaciones y el trabajo van separados. Es decir, si él deja la empresa, a no ser que esté bien claro en los estatutos, y aún así no es fácil, tienen que estar muy bien redactados, no se le puede obligar a vender sus participaciones. Correcto. Y eso debiera estar en los estatutos, que si alguien no trabaja, los motivos por los que no trabaja, estará obligado a vender sus participaciones y debe estar el precio fijado dentro dentro de los estatutos. Y eso es lo que simplifica. Luego, el primer pacto es cómo nos vamos a separar. Exacto. Muy importante. Si no, las empresas se bloquean. Exacto. Cuando habla Santiago de tiene que estar el precio fijado en los estatutos, alguno puede pensar, a ver, es que las cosas no valen lo mismo hoy que dentro de 5 años si la empresa ha ido bien, correcto. Lo que tiene que estar fijado en los estatutos exactamente es el criterio de valoración de esas acciones. Va a ser en función del patrimonio neto, va a ser en función del EBITDA con un multiplicador, ¿vale? Y eso ya nos va a dar un elemento igual, equitativo igual para cualquiera que quiera vender. Es decir, o vendes o te compro y este es el precio. Entonces, si hay un elemento común, no se trata de decir, oye, te vendo las acciones al precio de, sino, bueno, pues tendrá un criterio de valoración, el que sea, o el descuento de flujos de caja calculado de tantos años, calculado a tal interés. Perfecto, pero tener claro el criterio por el que se van a comprar y vender las acciones. Y eso a veces no te evitará ir al juzgado, pero lo que está claro es que la transacción se ejecuta. Y luego ya será un tema de precio, una reclamación de cantidad en el juzgado. Pero no, si está claro, si esto sucede, este es el precio, y luego podremos decir cómo está el no sé qué. Bueno, cuanto más claro estén los estatutos, mejor. Pero al final, que se ejecute la transmisión patrimonial, que aquí es lo que importa. Con lo cual, vamos a acordar cómo nos vamos a separar. Porque es que está todo claro, que va a haber problemas. Con lo cual, en ese pacto de socios tenemos que acordar, primero, cómo nos vamos a separar.
las condiciones, qué vamos a hacer hasta que nos separemos, quién va a tomar las riendas o no de la separación. En muchas ocasiones ya incluso se fija y se determina una sociedad que va a actuar de árbitro, dijéramos, que es otra de las cosas buenas que podemos realizar. Correcto. Es decir, oye, pues mira, pues entra alguien externo que ayuda a mantener un equilibrio cuando estas personas, bueno, pues ¿por qué? Porque nos convertimos en personas muy tercas cuando nos afectan las emociones. Y cuando yo discuto con alguien con quien he trabajado durante mucho tiempo, lo mismo que en los matrimonios, cuando te separas, entran emociones que te nublan la vista, te nublan el intelecto y acabas diciendo gilipolleces, así, ¿no? Pero defendiéndolas de una manera numantina porque tú tienes razón y el otro también. Y entonces ya es imposible llegar a un acuerdo. Entonces, tener un arbitraje de una persona que pueda ser equitativa y pueda ayudar, os va a mejorar mucho y va a hacer que todo fluya de mejor modo. Yo, como recomendación, en ese pacto de socios, todo aquello que afecta a la tenencia de las participaciones debe estar en estatutos. Y si hay que modificar los estatutos, que se modifiquen los estatutos. Correcto. Porque eso es lo más difícil en derecho mercantil de determinar, lo que es la transmisión de las acciones, porque yo puedo ser socio de una sociedad limitada sin ser trabajador. Es que pensamos, no, es que ya hemos acordado que si te vas vendes tus participaciones, ya, pero luego la gente no las vende y no le puedes obligar. Repito, a no ser que esté en los estatutos. Todo lo que tenga que ver con tenencia de participaciones, estatuto. Todo lo que tenga que ver con trabajo, con la aportación que cada uno realiza, con la forma de gestionar. Eso se puede ir en un pacto de socios adicional, que por supuesto tiene que estar firmado. Yo recomendaría que se pasara por notario, que cuesta poco dinero y está en el pacto de socios. No es necesario, pero bueno, pues cuando pasa por notario, aunque no se le vea público, es decir, no se presenta al registro mercantil, ya al menos tienes algo en lo que habéis acordado y cualquier modificación a eso, lo mismo, siempre dejarla registrada y firmada por escrito de puño y letra de las personas, porque eso nos va a ayudar. Y también si tiene que ver con lo que es la propia gestión de la sociedad, también debería ir en estatutos. Es decir, cómo y cuándo puedo cambiar un administrador. ¿Cómo y cuándo puedo cambiar un consejero delegado? Que sí, que eso lo dice la norma mercantil, pero por si acaso lo quieres hacer diferente, déjalo bien claro. Y de forma que se permita, y eso debiera ir también en estatutos, porque todo lo que no vaya va a norma mercantil. Y una norma mercantil no está pensada para cuando las empresas funcionan bien, no cuando funcionan mal. Se conoce que el legislador no era muy emprendedor. No les he visto yo, no he visto yo ninguno de autónomo ni de empresario. Alguno ha habido y ha durado poco, ¿no? Entonces, como la mayoría ha vivido siempre del presupuesto, pues luego legislan como legislan, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay que tenerlo todo bastante bien definido. Los dos consejeros delegados, pues mira, no puede haber en una empresa 4 directores generales, lo mismo que en un barco no puede haber 4 capitanes. Cada uno tiene unas habilidades diferentes y uno tendrá habilidades de director comercial, otro de director industrial y otro será un buen gerente y un buen organizador. Pues cada uno tendrá que tener su rol y su papel y saber dónde están. Y habrá uno que será muy bueno innovando y otro será muy bueno negociando con los proveedores. Entonces, cada uno, todas estas cosas tenemos que dejarlas claras al principio. La firma del banco, hasta qué importe, quién negocia, cómo lo hacemos, todo ese tipo de cosas nos van a evitar muchos dolores de cabeza. Porque si no, luego llegas y dices, vale, pues ahora te quiero quitar de director general o te quiero quitar, pues yo no dimito de administrador único. Y ahí le tenemos dando por saco, sin trabajar y sin aportar. Entonces, si todo eso lo hacemos al principio pactado, qué pasa si y qué pasa si no, nos va a evitar muchos dolores de cabeza que no se producen. Maravilloso. Pero si se producen, diremos menos mal que en su día escuchamos el podcast de Santiago y Pedro. Y luego para mí hay otro pacto importantísimo que no siempre se hace, que es la política de reparto de beneficios. Correcto. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los beneficios? Y eso debe estar firmado. Es decir, cuando esta empresa gane dinero, ¿qué vamos a hacer?
Porque es que resulta que en un momento determinado unos quieren repartir, otros quieren reinvertir, otros quieren dejar un fondo por si acaso, otros no lo quieren dejar. Todo eso, si está firmado por escrito, nos ayuda a tomar decisiones. Y lo mismo, yo lo he vivido con mis socios y lo he vivido con mis clientes. Y en el momento que se ha llegado a un acuerdo, con eso desaparecen. ¿Por qué? Porque resulta que esas reuniones de marzo o de abril en las que se firman las cuentas por parte de los administradores, es que ya está claro, ya no hay que discutir. ¿Qué vamos? Oye, ¿qué decidimos? Pues mira, el 40% para esto, el 30% para esto, el 20% para esto y el 10% para esto. Punto. Se acabó. Y lo único que podemos discutir es si en vez del 40 es el 43 porque es el número más bonito. Pues ya está, vale. Pues discutimos si en vez del 40 es el 43 porque el número es más bonito. O porque es que así nos llega para repartir 10.000 en vez de 9.317. Vale, pues acordamos que sea 43 para que sea 10.000. Y ya está. Pero las líneas generales están. Y sobre todo evitamos además que cada año ese posible reparto de beneficios, si se produce, esté sujeto, como vemos, a las necesidades personales y coyunturales de cada socio en cada momento. Es que como se va a casar mi hija, ahora necesito más dinero. Es que yo ahora prefiero tenerlo aquí en la empresa porque no me viene bien. Es que, y cada uno tiene sus necesidades y toma decisiones globales en función de su ombligo en cada momento. Entonces, si están pactadas de antemano, evitamos esos problemas. Entonces, si te parece, Pedro, hacemos el resumen rápido. Es importante pactar con los socios. 1, todo lo que tenga que ver con la parte legal a estatutos. Correcto. Todo lo que tenga que ver con la parte operativa va a un pacto de socios. Y debemos de tener una política de repartos de beneficios acordada con mis socios para evitar que esa reunión de marzo o de abril sea un sin vivir. Y además tener pactado cómo van a ser las retribuciones. No somos todos iguales porque cada uno ejerce, o sea, no somos, como dice el efecto de Artacán, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Cada uno tiene una aportación de valor y tiene un valor. Es decir, aquí ponía Fernando Triadevez el ejemplo de leche, cacao, avellanas y azúcar. Nocilla, bueno, pues las avellanas no valen lo mismo que la leche o el cacao no vale lo mismo que el azúcar, ¿no? Entonces, al final, todos los ingredientes son necesarios para conseguir lo que hay que hacer, el producto final, pero cada uno tiene una aportación de valor. Entonces, tener claro eso, tener claro el qué va a hacer qué en cada caso, quién negocia con bancos, quién negocia con proveedores, quién innova, son ese tipo de cosas que es importante tenerlas claras. Sí, es importante tenerlas claras y hay que tener en cuenta que a veces, sobre todo cuando si son 2 o 3 socios, no hay mucho problema porque al final eso habitualmente son administradores solidarios o hay un pequeño consejo de administración. Pero en el momento que ya pasamos los 5, 6, 7 socios, es decir, en el momento que la participación social de cada uno está por debajo del 25%, es cuando pueden ser empleados de régimen general, pero tiene que haber alguien que es administrador. Con lo cual, primero, ya no es empleado de régimen general, sino que es autónomo. Y segundo, asume una serie de responsabilidades. Entonces, todo eso habrá que pagarlo. Y habrá que determinar qué, cuándo y cómo vamos a hacer eso, porque yo también he visto rotatorio. Eran 6 socios. Uno no quería participar de aquella rotación, pero lo que hacían era rotatorio el administrador único. Y lo iban haciendo, bueno, ellos decían, no lo tengo muy claro, que diluían la responsabilidad en función de, porque cada año, no me acuerdo si era cada año, 18 meses, no lo recuerdo exactamente, alguien se lo había dicho, algún letrado les había dicho que de esa manera diluían la responsabilidad de determinadas situaciones. Bueno, no lo sé. Tengo mis salvedades al respecto, pero bueno, que me refiero que hasta eso he visto. El administrador único rotatorio, que iban rotando quién era el administrador único en cada caso, y en ese caso estaba remunerado adicionalmente el ser administrador durante ese periodo. ¿Vale? Pues estupendo, pues perfecto. Estupendo. Bueno, hoy nos hemos ido, pero creo que el tema tiene miga y que posiblemente muchos de los que nos escuchan haya cosas que les hayan resonado un poquito, si no directamente, quizás de alguien muy cercano. O sea, que creo que ha merecido la pena que nos hayamos ido un poquito más de tiempo. Y además os va a tocar la lotería con el audiocurso. ¿Por qué? Porque vais a tener un 2024 con las cosas muy claras. Hay que poneros en marcha y un abrazo. Un abrazo y hasta el próximo lunes.